¿sí? ¿Qué es lo que puedo? Pudiéndolo todo, ¿qué es lo que conviene? Y aún estar cediendo o guardando mi voluntad para que la que fluya sea la voluntad del Padre. El Señor Jesús dijo así, ¿no? Yo tengo una voluntad, tengo una opinión, creo que podríamos hacer esto, pero dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Tenía, ¿sí? No significa que a lo mejor fuera diferente ni contraria a la del Padre, pero tenía a lo mejor una forma que tuvo que rescindir, ¿sí? Él entró en acuerdo, no sería malo lo que él quería o pensaría de alguna manera hacer, porque dice que en él no se halló error ni pecado. Entonces, así como él hizo, nosotros haremos las cosas que podemos hacer, las que debemos, porque somos competentes, tenemos poder. Por eso la asignación y la competencia tienen que estar muy claros. Les hablaba del trabajo apostólico, ¿sí? Un trabajo con canon, con medida, con fuerza. Apostólicamente se trabaja mucho más que los demás, dice el apóstol Pablo. Yo he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia que hay en mí, hay un crecimiento en la gracia. Entonces hay cosas que podemos, ¿sí? Pero también las tenemos que conocer. Fíjense que Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, ¿sí? Nosotros las tenemos que representar por medio de las cosas que hagamos. Dice, las cosas que son invisibles de Él, yo te las tengo que dar a entender por las cosas que hacemos, las visibles, ¿sí? Todo entonces, todo lo que yo haga tiene que representar lo invisible de Él, que es, según Pablo, su poder y su deidad, ¿sí? Hay que dar a entender por medio de las cosas hechas su poder y su deidad. Ahí está nuestra competencia, ¿sí? Aquello que es invisible de Dios tiene que verse, tiene que entenderse por medio de las cosas hechas. Entonces, ¿entienden por qué somos ministros competentes? Porque tenemos poder, porque hay cosas que podemos hacer y aún otras que siéndonos lícitas, dice el apóstol Pablo, aún pudiéndolas hacer, no convienen, ¿sí? Entonces, espero y hacer solamente la voluntad del Padre. Las cosas invisibles de Dios, el poder y la deidad, se transmiten por espíritu, ¿sí? Dice que Moisés se sostenía y aguantaba todo lo que tenía que aguantar, inclusive dice que él no temió a la ira, ¿sí? de Egipto sobre él, porque se mantenía como viendo al invisible, ¿sí? Entonces lo que quiero mostrarles hoy es que aquellas cosas que en algún momento son invisibles, que en algún momento, que lo son, ¿cómo las vamos a dar a conocer? ¿Cómo las vamos a dar a entender? ¿Cómo las vamos a dar a interpretar? ¿Cómo las vamos a representar en definitiva delante de los hombres como iglesia? ¿Sí? Todo esto como iglesia. ¿Amén? Entonces vamos a hacer cosas, ¿sí? Vamos a mostrar cómo se hacen las cosas según Dios, sin dejar y sin olvidarnos que tienen que representar, dar a entender y manifestar poder y deidad, ¿sí? Entonces las cosas que se nos han mandado a hacer a usted y a mí tienen un canon, tienen una medida y llevan una forja, tienen mucho trabajo, diría el apóstol, más que otros. Tiene que actuar la gracia en nosotros, ¿sí? Entre las cosas que se hicieron y dentro de las ordenanzas, vamos a trabajar hoy una figura, porque salió a la palestra a través de un SIMRAM, una de nuestras convocatorias, ¿sí? Apostólicas, las de la enseñanza de nuestros apóstoles, y tiene que ver no solo con las fiestas, sino ponerle y centrar la mirada en una de ellas. ¿Se acuerdan cuál? La de trompetas, ¿sí? Las fiestas solemnes, dicen las Escrituras, mis fiestas, dice Jehová, tienen ordenanza. Todo eso que el Señor ordenó tiene formas, tiene citas, tiene días y tienen mucho que decir para nosotros, ¿no? Es un calendario divino que representa la voluntad de Dios sobre la mía y son convocatorias. ¿Amén? Vamos a mirar en Números 10, porque les voy a hablar un poco de la trompeta.
10:2. Perdón, tengo la boca seca. A ver, del 1. Cosas que tenemos que hacer porque nos sirven, ¿sí? Cosas que hacemos porque nos sirven. Dice en Números 10:2, hazte 2 trompetas de obra de las harás, las cuales para convocar a la congregación, te sirven para hacer mover los campamentos. Había diferentes toques de trompeta, ¿sí? La trompeta es un instrumento que Dios escogió, llamativamente es un instrumento de viento, hay que soplar para hacer que suene algo, ¿no, Robert, el evangelista? Algo sabe, hay que tener unos buenos pulmones, ¿sí? Y Dios manejaba a su congregación a través de estos instrumentos. 2 trompetas de plata forjadas a martillos. No es cualquier cosa, ni están hechas de cualquier manera, tienen una forja. El martillo, dicen las escrituras, es ¿qué? No es mi palabra, ¿no? Como martillo que quebranta. Entonces, trabajada por la palabra para que suene y suene ciertísimamente, ¿sí? Entonces, estas 2 trompetas tenían función hacer sonar, llamar la atención, convocar, sonaban diferentes, ¿sí? Por ejemplo, estábamos hablando que con 2 toques de trompeta se congregaba al pueblo a la tienda, ¿sí? Que con toques de trompeta seguidos, varios trompetazos, se hacía que se prestara más atención a todo el pueblo, ¿sí? Y se les ordenaba que fueran avanzando. Pero cuando la trompeta, una de ellas sonaba, recuerde esto, una de ellas sonaba, no un toque, sino que una de las trompetas sonaba, llamaba a las cabezas o a los príncipes del pueblo. ¿Entienden? Entonces, es un diálogo que Dios tiene con los suyos, es un lenguaje, el de la trompeta, pero también es una orden, ¿sí? No es una trompeta. ¿Usted cómo podría sugerir con una trompeta? ¿Qué te parece si vamos? ¿Qué tipo de trompetazo haría? No, imposible. La trompeta es un código, un sonido bien cierto, ¿sí? Que trae un mensaje en sí mismo. Entonces, para llamar a los principales, a las cabezas o príncipes, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía? Usaba una trompeta, ¿sí? Cuando usted y yo leemos las escrituras, vemos hablar mucho de las trompetas. Y como se usaba para esto, para llamar la atención del pueblo, se escuchaba muy seguido. Pero me gusta como Pablo la toma en el Nuevo Testamento y habla de la trompeta, ¿sí? Si la trompeta fuera incierta, habla de una de ellas. Entonces, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿De qué trompeta? ¿De la que llama a quién? A los príncipes, ¿sí? A los principales, a los responsables, a los cabezas. Entonces Pablo sabe, porque Dios sabe y así lo ha hecho conocer, que se necesita esa trompeta para que luego las 2 funcionen, para que luego la gente el pueblo corra a congregarse, para que el pueblo avance. Pero si esta trompeta, dice Pablo, y la toma como la más importante, ¿quién va a ir a la guerra? ¿Sí? ¿Quién saldrá a batalla si la trompeta fuera incierta? Usted sabe que cuando se habla de las fiestas dentro del calendario hebreo, las fiestas otoñales comienzan con la fiesta de las trompetas o con el sonido de la trompeta, ¿sí? Y están figurando, nos están hablando, es la sombra de lo que ha de suceder. Las 4 anteriores, las fiestas de primavera, nos mostraron la primera venida, la entrega y el levantamiento del Señor Jesús, ¿sí? Pero estas que quedan son escatológicas, son de las que tenemos que aprender a resolver como iglesia, porque nos hablan de su segunda venida. ¿Entienden por qué la importancia de manejar bien esta trompeta de la que habla Pablo? ¿Entienden? Entonces un toque
convocaba a los príncipes, a la cabeza, les daba una orden. Vamos a mirar Segunda de Reyes 12:13. ¿Por qué Pablo lo trae al Nuevo Testamento? Que luego iremos ahí, pero ¿por qué Pablo lo trae? Y en medio de una recomendación que también miraremos luego, ¿por qué la preocupación por esa trompeta? ¿No? Segunda 12:13. Espero no haber copiado más. A ver. ¿Sí? Siempre hubo distracciones en el pueblo. Pero distraernos con esto, las trompetas y la función que tienen, no nos conviene en esta hora, por lo menos hablando de nosotros, la iglesia, ¿sí? A la que le compete, decíamos, la que tiene competencia con los hechos del último tiempo. Dice, en medio de una reconstrucción, estaban preocupados, hay un rey que está preocupado por las grietas, no se ha reparado las grietas del templo, se dedica todo el dinero a eso, no hay una buena administración. Fíjese, vamos a leer ese directamente, del dinero que se juntaba para esta obra, ¿sí? Había dinero para reparar grietas. A nosotros nos han reparado alguna grieta, ¿no? Alguna reparación tenemos. Pero fíjese qué llamativo esto. Dice, del dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacía ni trompetas. Raro, ¿no? Que faltaran trompetas, raro. De hecho, en ese momento y en el contexto, en el templo de Jehová faltaban trompetas, no había una buena administración, porque no se puede detener, ¿sí? Las fiestas o estas ordenanzas o el sonido de la trompeta no puede dejar de sonar nunca, porque el pueblo tiene que avanzar, porque el pueblo se tiene que reunir y porque los príncipes tienen que oír, ¿sí? La orden de Dios. Entonces me llamó mucho la atención que por ahí nos ocupáramos en restaurar, en tapar grietas, en que el pueblo, a ver cuál sería la manera, en la mejor manera de que el pueblo se volcara para la edificación, pero que de repente no se destinara, ¿sí? Fuerzas, hablando de la inversión, para hacer trompetas. ¿Qué pasara? No solo ya, dice Pablo, se preocupaba porque fuera incierto. Yo me preocupo que digo, ¿y si no se están haciendo? ¿Sí? Si se han dejado de invertir en esto, si no se están construyendo, si no se está forjando este instrumento para Dios tan importante que ha sonado en todas sus santas convocatorias y lo hará hasta el final. Y a la final, trompeta. Entonces nos puede enganchar el final, nos puede agarrar el final, el calendario de Dios no se detiene, pero puede que no se estén. Sucedió. Las cosas que sucedieron están para ejemplo, ¿no? Se termina bastante mal en ese momento. El rey termina mal, ¿sí? Termina herido en su cama. No nos vamos a detener en la historia, pero luego deténgase y lea y se va a dar cuenta que se olvidó de un detalle. Se puso a levantar casas, se puso a restaurar, a emparcharnos grietas. Estoy hablando de nosotros, a lo mejor como vasija. Nuestras grietas, nuestras roturas, nuestras debilidades humanas, todo aquello que es del polvo y que necesita ser tratado no está de más, está bien, es parte, pero no se nos puede ir toda la inversión en eso. Hay utensilios y la trompeta está ahí. Jeremías 42:14. Nos puede pasar, ¿sí? ¿Podemos hacer cosas? Sí. ¿Podemos restaurar el templo? Dijimos que sí, es competente, es de nuestra competencia. Pero no todo, ¿sí? Lo que podemos hacer conviene. Podemos estar tirando toda la fuerza o volcando toda la fuerza en la restauración del hombre natural. ¿Sí? Cuando hablo del hombre natural estoy hablando de mí y de usted, con todo lo que usted y yo sabemos que acontece y que necesita la intervención divina. Pero Dios tiene otro plan, otro calendario y otras citas
a las que debemos acudir. Mire, fíjense, otra vez el pueblo. Se niegan a oír la voz del Señor. Fíjese, dice, vamos a leer desde el 13 para que no quede descolgado. A ver. No moraremos en esta tierra, el lugar que Dios le ha dado para poseer, ¿sí? Para lo adjudicado de Dios, la asignación, dice, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, no morarán ahí, porque diciendo, fíjense, sino que entraremos en la tierra de Egipto. Ahí no hay ¿qué? Ahí no hay guerra. Si no hay guerra, no hay problema. Ahí no hay contencioso, ahí hay paz. Ahí no hay guerra, pero tampoco hay ¿qué? ¿Sí? No pasan hambre, tienen paz, no pasarían hambre, tendrían un lugar donde morar, cómodamente seguro. Usted sabe que ellos siempre anhelaron, su corazón se fue quedando atrás, en las cosas de atrás, ¿sí? Siempre dijeron que el tiempo pasado fue mejor, cosa que dice que no se puede hacer. Sin embargo, ellos tenían el corazón lejos de Dios. Dice que mientras que avanzaban con Moisés, su corazón se había quedado ahí. Esta es una de las formas de verlo. Ahí no hay ni guerra y gracias a quién sabe quién, decían ellos, no hay trompeta, ¿no? Nadie me va a llamar para que avance, nadie me va a llamar ni me considerará príncipe, ni nadie me va a decir hay que reunir a todo el pueblo, ni trabajar en pos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Entonces ahí en el pueblo de Dios hay una inclinación, hay una mentalidad, ¿sí? Que un poco como que la trompeta nos quedó como una figura que tendrá que ver con tantísimas cosas, menos con lo que Dios ha querido. No lo digo solo por esto, sino por los versos que seguiremos viendo. ¿Entienden? Identifiquemos este instrumento que Dios ha dado para que sea de forja, no es cualquiera, ¿sí? Y que tiene un trato para con los principales y también para con el pueblo. Vamos a leer a Pablo, ¿sí? ¿Qué le preocupa a Pablo? Un instrumento escogido por Dios para que le sirva, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo veíamos que él mismo decía las cosas invisibles de Dios? ¿Sí? Se tienen que hacer visibles por medio y entendibles por medio de las cosas hechas. Entonces una trompeta es una hechura, ¿no? Es algo que está siendo trabajado por Dios. Dios toma a Pablo y dice, me es instrumento y me sirve, ¿sí? Cojan a que me va a servir. Primero a los Corintios 14, 6. Es llamativo que el Señor haya elegido la trompeta porque es un instrumento básicamente, esencialmente de viento, ¿sí? Es un instrumento que inspira, expira y inspira a otros. No es cualquier otra, podría haber elegido un gong, que estuvimos escuchando un gong, ¿no? Que estuvimos escuchando un gong. Bonito los 2 primeros segundos, después paren el plato ese. 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, dice, vamos a ponerlo ahí mismo, vamos a mirarlo en otras versiones. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Si no les hablo revelación, ciencia, profecía, doctrina, vientos. Vientos, pongo otras versiones, a ver, las más sencillas, la Biblia al día. Lo que les sirve a ustedes es que les haga conocer algo desconocido, si les diera algún conocimiento, si les comunicara algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza, doctrina. ¿Qué son las doctrinas? Viento. ¿Qué es la profecía? El espíritu de Cristo. ¿Sí? La enseñanza, la profecía, vientos. Entonces, cuando Pablo habla y habla de su lenguaje, habla de la forma de la visita, ¿no? Puedo traerle una inspiración diferente solo o le será de provecho. ¿Sabe? La palabra provecho ahí significa avance.
los haré avanzar solamente si nos manejamos con el Espíritu. La revelación es un espíritu, que Dios les dé espíritu, viento. Entonces no las trompetas estas, los instrumentos estos, tienen que manejar esto. El conocimiento es espíritu de conocimiento. La doctrina es viento de doctrina. La profecía es el espíritu de Cristo. Viento. El Señor Jesús también lo decía, mis palabras son viento, ruaj, espíritu, ¿sí? De vida, espíritu de verdad. ¿Entienden? Pablo dice, esto les va a aprovechar, esto los hará avanzar. Es el contexto que habla de trompeta. Por eso les digo que Pablo es trompeta. Si no hay trompeta, no hay Pablo. No hay espíritu apostólico. ¿Sí? No es el apóstol un personaje bíblico. Es el espíritu apostólico. ¿Sí? En cartas, en letras, para que nosotros seamos inspirados. ¿Sí? Para que nosotros seamos soplados por todas estas intenciones. Si yo no les traigo estos vientos, ustedes no van a avanzar, dice el original. ¿Sí? El aprovechamiento es un avance. Miren luego los originales. Si no hay Pablo, no hay apóstol, no están estos vientos, no hay provecho, no se avanza. Trompeta. ¿Sí? Lo quiero identificar el espíritu apostólico. Vamos a leer un poquito alrededor para que vean que el contexto en el que estamos leyendo, el apóstol es 14, ¿no? Nos está hablando de la trompeta. A ver un poco más. Me pueden seguir y me van entendiendo. Vamos de a poco y estoy trompeteando lento, ¿eh? Estoy tratando de hacerlo para que les aproveche. Las cosas inanimadas también, dice el 8. La trompeta diera un sonido incierto. ¿Sí? Entonces él está hablando de la forma de hablar, un verso arriba habla de las palabras directamente. ¿Sí? Pero no es palabrerío, no son palabras infladas. Es viento, es espíritu. Él dice, yo les hablo para que les aproveche, para que avancen, les hablo doctrina, enseñanza, viento. Profecía, espíritu, viento. Les hablo ciencia, espíritu, viento, soplido, aliento, conocimiento. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces dice, y si la trompeta diera un sonido, está hablando de él. Está hablando de él. Está hablando de lo que él habla, está hablando del lenguaje que maneja. ¿Se entiende? Lo pueden ver en el contexto. Así sucede con vosotros, a menos que vuestra lengua pronuncie palabras comprensibles. Son palabras. Mis palabras son espíritu, dijo el Señor Jesús. ¿Fue el Señor Jesús una trompeta en la tierra? ¿Fue un instrumento de Dios? ¿Sí? Sus palabras no eran otra cosa más que espíritu. Entonces hubo un trato previo. El Salmo 81:3. Si el pueblo deja de hacer trompetas como veíamos, o las desecha en el caso de decir, vámonos a Egipto, volvámonos, volverse siempre te llevará a Egipto y donde quieras estar, volverse, simplemente con volverse estarías desechando la trompeta. Ahí no hay ni guerra ni trompeta, ahí no pasaré hambre. O como en el caso de Jeremías, en la porción de Reyes, hacemos de todo menos trompetas. No hay tiempo para hacer trompeta, no hay fondos para hacer trompeta, no hay inversión para hacer trompetas. Nos faltaría esto que Pablo dice. Sin Pablo, el espíritu apostólico, no habría espíritus siendo ministrados, no habría revelación. ¿Sí? Usted sabe que la revelación tiene resistencia, se resiste al espíritu de revelación. Pablo decía, cosas que no se conocen hay que hablar. ¿Sí? Pero la revelación no es del que la agarra, ¿no? La revelación es para mí cuando yo la agarro. Sin embargo, nos podemos llegar a dedicar mucho tiempo a desestimar la revelación. ¿Sí? Sin embargo, cuando la estimo, cuando la tomo para mí, luego mi responsabilidad. Pero no te metas con la trompeta. Salmo 81:3.
porque ha sido forjada para que diga, no se la puede desechar. Ahí estamos, en el 3. En las fiestas, ¿sí? Y desde todas las fiestas, la fiesta de la trompeta es llamativa por muchas cosas. Tiene que ver también con las cosas del espíritu, tenemos que ser muy observadores de las cosas de arriba. Usted sabe que las fiestas de las trompetas, dice el Salmo 81, mire, cuando se tocan en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, un estatuto y una enseñanza del Dios de Jacob. La trompeta se toca en la luna nueva. ¿Podríamos nosotros tocar la trompeta? Deberíamos poder tocar la trompeta en la luna nueva. Pero la luna nueva, ¿se acuerda cuál es? Haciendo los dibujos, no se ve. No se ve. ¿Sí? Decimos, está luna nueva porque se ve el arquito, pero ya pasó. La luna nueva es cuando está entre el sol y la tierra. Es el tiempo de los eclipses, donde se dan los eclipses. Es que no se ve. Entonces necesitamos a gente, a estos hombres escogidos por Dios, a estos que darán el sonido de la trompeta, muy atentos a que poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Hay entendidos en los tiempos, los deberá haber. ¿Sí? Los Isacar, ¿se acuerdan que eran los entendidos en los tiempos? El Señor Jesús les dijo, ustedes conocen o saben bien de los arreboles, pero de mis tiempos, o sea, todos miramos el clima, pero del cielo poco. Cuando se habla del cielo de Dios, ¿no? Del ambiente espiritual, necesitamos esa mirada ante las cosas invisibles, esa percepción, ese ojo que tiene que ver con lo espiritual, con la revelación. Ese abrir los ojos a estas cosas es necesario. Hay que ser peritos en esto para que se cumpla esta fiesta a tiempo, porque nos tendrán que llamar, ¿no? Tendremos que oír. Y también como instrumento convocaremos a todos y a otros, que no seamos nosotros, sino como convocadores. Nos hemos autoconvocado, nos han convocado y se siguen convocando hombres y mujeres de Dios en el nombre del Altísimo, pero no sé si hay tanta certeza en esto. Tiene que ver con la venida, previa preparación. Se comienzan a preparar cosas en este tiempo. Entonces es la luna nueva, la que no se ve, la que da el tiempo. Dice, hay un salmo, a ver si lo tengo anotado, que dice que la luna fue 104:19. La luna fue creada para los tiempos. Y el sol sabe cuándo tiene que... el ocaso, ¿no? Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Está hecha para eso. El tema es que si nosotros tenemos un buen trato con la luna, si la podemos identificar. En el resto de las etapas de la luna, ¿sí? A lo mejor sería hasta más fácil. Pero espiritualmente hablando, para dar un comienzo a las fiestas de las trompetas, escatológicamente hablando, lo que representa la venida del Señor, se necesitan trompetas y hombres que puedan entender las cosas de arriba y ver las cosas que no se ven a la vista de cualquiera. ¿Sí? Vamos a atender el llamado a esos hombres, porque dijimos que son instrumentos escogidos, como el apóstol Pablo, que hablaba y hablaba espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablaba? Profecía, conocimiento, revelación y doctrina. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo? Bueno, tenemos un poco más para ver, ¿eh? Cuando comienza vamos a mirar 2 Timoteo 2:21, para ver estos instrumentos, solo un momento, cómo tienen que estar dispuestos según Dios, en las cartas del apóstol Pablo. Un hombre trompeta, uno que exhalaba espíritu. Del apóstol Pablo se dice que él andaba por la tierra, respiraba, ¿sí? Impartía amenaza y muerte. Tenía un aire, ¿sí? Tenía un aire raro y lo hacía por celo a Dios, dice. Sin embargo, al ser tratado, como dicen en Hechos 9, que él fue escogido como instrumento y ser tratado, no solamente fue después preciso en sus dichos,
sino que además hizo que otros lo fueran y le llamó la atención como a Timoteo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil y dispuesto para toda buena obra. Amén. Eso es un instrumento para Dios, útil y dispuesto para toda buena obra. Las obras de Dios ustedes las conocen. Dijimos que tienen que dar a entender poder y deidad, las hechuras de Dios, ¿sí? Pero la primera hechura, me llamaba mucho la atención esto. Y leyendo un poco, buscando, los judíos están de acuerdo conmigo. Vamos a Génesis. El primer aliento, el primer soplido, ¿sí? La primer trompeta tuvo el trato directamente de Dios. Y fue Adán. Lo sopló. ¿Sí? Le dio su aliento. ¿A quién? A Adán. Génesis 2. 7. Qué bueno sería el trato de Dios. Así. Fue bueno para Adán. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sí? Y le dio vida y se la dio con propósito o solamente le dio vida. Le dio un propósito, le dio objetivo, lo puso a trabajar, le dio directiva, le dio poder. Pero lo primero que le dio fue un soplo. ¿Sí? Trompetas. ¿Las ve conmigo? Va viendo desde el principio a Dios moverse con ese instrumento tan escogido para Él. ¿Sí? Siempre quiso operar de esa manera. Déjenme ver que tengo una nota acá que no entiendo mucho. Siempre Dios operó de esa manera y lo volverá a hacer. (15:49) de Primera a los Corintios. 15:49 de Primera a los Corintios. Así como hemos traído, dice. Así como se hizo el terrenal, también traeremos la imagen o la hechura del celestial. Si se sopló el primero, al segundo, ¿qué hay que hacerle? Volverlo así como se hizo el primero, así también se hará el otro, el siguiente, el celestial. Así como se hizo con Adán, así se hará con el suyo, el hombre de Dios en la tierra, el celestial. ¿Sí? Entonces, a ver si nos dejamos soplar. ¿Sí? Y si cuando nos soplen, en Job 33:4, así como lo hizo con uno, lo tiene que hacer ahora con su cuerpo. ¿Amén? ¿Van entendiendo o es mucha información? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Es un soplo lo que necesitamos. Job 32:8. Hay mucho que nos habla de soplo, nos habla de espíritus y nos habla de aliento. A ver si sabemos recibir estas formas de Dios. Porque Dios ha trabajado con sus instrumentos y los ha preparado para que suenen. Usted y yo, alguna trompeta oímos. Porque por lo menos hemos corrido a la convocatoria. ¿Sí? Un espíritu me ha traído hasta este lugar. De esa forma vine y me congrego, pero no es uno el que voy a escuchar varios trompetazos. Son alientos, es el soplo del Omnipotente, del que todo lo puede. Salmo 33, ¿cuál les dije ahora? 32:8. Ajá, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente hace que entienda. Necesitamos ese ánimo, necesitamos ese espíritu. Salmo 33:6. Les quiero citar algunos para que no desechen el soplido por el cual Dios hará.
Dios hizo así con el primero, así como trajimos la voz del la imagen, la hechura del natural, así traeremos la del celestial. ¿Sí? Así se hizo. Y qué bueno que lo haya hecho Dios, ¿no? Qué fácil es. Cuando dice, y Dios me sopló, ¿sí? Y Dios hizo, y aquel Dios que es tan lejano comienza a operar con formas y empieza a forjar instrumentos, que no nos pase como en Jeremías, o no se invierte en que haya trompeta en la casa, o mejor me voy a otro lado donde no suena nadie, donde nadie me quiere inspirar, soplar o impartir. ¿Entienden que eso es impartición? ¿Sí? Que ese espíritu que se exhala, que inspira para mí y para usted. El aliento de vida, el soplo del Omnipotente, en Lamentaciones 4:2, cobra forma. ¿Sí? Nos habla más claramente para que no nos quedemos con estos dichos tan bonitos de que Dios lo hará. ¿Cómo Dios lo hará? A través de su ungido, dice. No es ese. 4:20. 20. ¿Quién es el aliento de nuestras vidas? El ungido de Jehová. Así Dios lo hará. Es el aliento de nuestras vidas. Un ungido es uno que está preparado para sanarte, para librarte, para que se te abran las puertas. Pero es el ungido, es el preparado por Jehová. Es el aliento de mi vida. ¿Se entiende? Va tomando formas, las cosas invisibles de Él se están dando a entender por medio de las cosas hechas. Un ungido está hecho. El apóstol Pablo era de una forma y sonaba de una forma y luego fue otra. Contó, ¿sí? La forma de ser forjado, contó y siguió haciéndolo para con otros. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esto. ¿Cuál es el aliento de tu vida? ¿Te guste o no te guste el trompetazo? Este es el aliento de tu vida, el ungido es el aliento de nuestras vidas. Pablo le decía a Filemón ahí en el Filemón 1:19, tú me debes tu propia. A lo mejor le estaría recordando las veces que lo alentó, le dijo, vamos, que podés. Las veces que lo habrá tenido que corregir, también es aire. Las veces que vino la profecía, la revelación, la doctrina, el conocimiento a tu vida, el aliento de Jehová, el aliento del ungido son los mismos. Ese es el que te da vida. Así como le dio vida al primero, también le traerá vida al celestial. Guarda mi espíritu, dice Jehová, guarda mi espíritu. Guarda tu espíritu, tu condición celeste está contemplada en las Escrituras por Dios. Amén. Ay, en el Salmo 36, no vaya, pero dice en el 33:6 que por su aliento se hicieron los ejércitos. ¿Sí? Su aliento hizo ejércitos. Entonces, a lo mejor la trompeta hoy suena con eso, ¿no? Ciertamente para ir a batalla, forjados como soldados, con un carácter y con ganas de militar para Dios, ¿sí? Pero hemos atendido al llamado de ¿quién? ¿O al aliento de quién? Del ungido. En Ezequiel 46:1, quiero que veamos, estas son buenas noticias, ¿sí? Es la interpretación de la trompeta, es darle forma a aquellas cosas que son invisibles de Él. El aliento, el soplido o el espíritu no se ve, pero sí se ve lo que provocan en la vida de los hombres. Amén. Entonces sabremos quién o cómo se nos está soplando. La luna nueva, que dijimos que son esos momentos preparados por Dios, establecidos por Dios, que solamente la detectarán los que tienen una buena mirada en las cosas de arriba. La luna nueva no se ve, es invisible.
pero es el día o el momento en que tiene que sonar la trompeta y me tiene que convocar. Fíjense esto, la luna nueva o la trompeta me avisa que hay oportunidad, está la puerta abierta. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada 6 días de trabajo. ¿Sí? 6 días permanecía cerrado el templo hasta que sonaba la trompeta. El día de reposo se abre y también el día de la luna nueva. Hay una puerta abierta en un tiempo que se está anunciando. Y no sé si todos la ven. Yo creo que nosotros hemos visto, por lo menos el umbral, ¿no? Hay un tiempo de oportunidad en este tiempo de trompeta. Cuando digo tiempo de trompeta, estoy diciendo que los hombres que anuncian que hay oportunidad, ¿sí? Son precisos. Es el momento en que la puerta se abre. ¿Quiere que se le abra la puerta? El apóstol Pablo tenía muchas preocupaciones. Usted sabe que dice, fíjese el verso 2, que en este momento el príncipe, ¿se acuerdan el llamado de esa trompeta de la que Pablo habla en el Nuevo Testamento? Él habla de una, no habla de las dos. ¿El llamado para quién era? Para los príncipes. Este acudió al llamado. Dice que el príncipe entró por el camino de la puerta, se presenció y adoró, ¿sí? Junto a la puerta, tuvo su momento el príncipe, entró y salió. ¿Se acuerdan de Salomón? Lo veíamos en la radio. ¿Se acuerda de Salomón? ¿Qué decía Salomón? Señor, no sé ni entrar ni sé salir. ¿Sí? No tenía un buen oído para o sea, necesito reconocer la trompeta, esas cosas que has forjado, que me tienen que hacer entender las cosas invisibles, que me tienen que hacer entender los tiempos, que me tienen que hacer ver las cosas que no se ven, que me tienen que abrir los ojos en un momento para que lo demás sea transformado. Dice entonces que el príncipe entraba por el camino, tenía su momento, el príncipe está representando al pueblo y también podía salir, sabía entrar y sabía salir. Hay que saber entrar y saber salir, hay que saber aprovecharse de estas puertas abiertas. Es el séptimo día, 6 días cerrada, pero en el séptimo, en el reposo, también es día de trompetas. ¿Ve cómo se van juntando, ¿no? Las ideas de Dios. A lo mejor peleamos por el reposo, pero desoímos, rechazamos o no hemos forjado la trompeta para este tiempo. ¿Entienden? A lo mejor hemos bregado mucho por el tiempo de reposo y hemos desatendido la trompeta. Por eso la suma de la palabra es la verdad. Por eso no podemos dejar una cosa para hacer otra. Siempre hay que ir sumándole lo que Dios ha dicho. En Apocalipsis, Colosenses 4. El apóstol Pablo maneja entonces los espíritus. Él dice, yo no solo soy un instrumento escogido porque Dios así lo dijo, dice, yo soy apóstol por voluntad del Padre, apóstol de Dios y de Jesucristo, tengo una labor, vengo y les hablo, no solamente les hablo en lengua, sino que vengo y les hablo doctrina, espíritu, profecía, espíritu, se lo repito para que no se olviden, para que lo vean operar como una trompeta, hablaba y exhalaba espíritu, ¿sí? El apóstol Pablo le preocupaba que la trompeta fuera incierta, es decir, que no se manejara la trompeta, que no se manejara la profecía con la sustancia, la inspiración exacta. El espíritu de la profecía es el mismo Cristo, es el ungido. ¿Entienden? La doctrina es un viento que puede llevar a muchos, ¿sí? Entonces tiene que ser el espíritu correcto. Él estaba guardando esas cosas. El conocimiento de él tiene que ser pleno, dice, hasta el pleno conocimiento. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo dice, 4.2, 4.3, está cuidando porque él sabe entrar. ¿Se acuerdan cuando dicen Corintios, vengo a las revelaciones y a las visiones de Dios? Entro al tercer cielo. Sabía entrar, pero también luego tenía que bajar y administrar esos misterios
Tenía que salir y administrar esos misterios con la iglesia. Su propósito no era él y la novedad, sino la administración de todo esto sobre su iglesia. Oren, dice, para que el Señor nos abra. ¿Para qué? Para la palabra. El templo estaba cerrado durante 6 días, se abría el 7º, era el día de reposo y el día de trompeta. Oren para que pueda entrar yo con la palabra. Oren para que cuando llegue estén abiertos, ¿sí? La puerta esté abierta para recibir el espíritu, el hálito, el ánimo, el soplo de Dios. Porque así como se hizo con el primero, se hará con el celestial, así como se hizo con el natural, se hará con el celestial. Entonces necesito puertas. Oren por esto. Debemos orar por esto. ¿Por qué cosa me dicen ahora? Porque no falten trompetas y porque las trompetas hallen puertas abiertas. El apóstol Pablo no siempre encontró las puertas abiertas. Apocalipsis 4:1. Una puerta abierta es un cielo abierto. Ustedes saben que nosotros estamos para anunciar en las regiones celestes, ¿no? La iglesia está para anunciar en las regiones celestes. Tiene que manejar ambientes de cielo, tiene que hablar ahí, tiene que sonar la trompeta ahí, tiene que moverse la profecía, la doctrina, todo ahí. El apóstol Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá. Son importantes las puertas abiertas. Son ambientes celestes. Están diseñadas para el celestial, más allá de nuestra condición natural. Así se hará con nosotros. Es necesario que sepamos las cosas que van a suceder, ¿sí? Para que no nos tomen por sorpresa. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay que saber entrar, también hay que saber salir. En el instante o al instante, dice Juan, estuve en el Espíritu. La voz de trompeta. Abre los cielos, abre la puerta, pero además, el verso siguiente, muestra cómo me deja al 100% en esa disposición. Mi espíritu es una disposición también. ¿Sí? Puedo estar acá y mi espíritu puede estar cerrado. Podían caminar con Moisés y volverse en su corazón. Dice, su corazón se quedó en Egipto. ¿Sí? Donde no irían la voz de trompeta, además. Entonces necesitamos la disposición de nuestro espíritu. ¿Sí? No solamente mi alma. Mi alma va a querer que le tapen las grietas. Pero no va a tener tiempo para la trompeta. Juan dice que cuando oyó la voz de trompeta se abre la puerta, oye la voz de trompeta y su espíritu estuvo en el lugar indicado, en el lugar alto. ¿Sí? He aquí uno en el trono. ¿Sí? Yo estaba en el espíritu juntamente con el trono, ¿sí? Con el que estaba en el trono. ¿Amén? ¿Les gustaría eso? Claro que sí, ¿no? Vamos a mirar esas puertas, no siempre. Ni siempre las encontraremos abiertas, pero Dios viene a subsanar todo esto. Dios nos viene a advertir. 21:30 de Hechos. Oren, dice Pablo. Oren para que haya puerta abierta para la palabra. Oren para que así suceda. Dice que toda la ciudad se conmovió. Se agolpó el pueblo, tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron. En Ezequiel dice que las puertas, luego que entró el príncipe, permanecieron abiertas hasta la tarde. ¿Sí? En una oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Puerta abierta es un tiempo de oportunidad. Las puertas del cielo se abren para que nosotros podamos conocer las cosas que sucederán después de esta. Luego de la fiesta de las trompetas viene la expiación y tabernáculos, las fiestas del otoño. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos estar invalidando de alguna manera, generalizo por ser cordial, pero no creo que esto suceda acá. Pero por ser protocolar, acabo de romper el protocolo,
entiendo que a lo mejor se pueden invalidar estas cosas, ¿sí? Tomando a Pablo, que venía a traer el hálito de vida, que venía a traer el soplo, que venía a traer los espíritus, ¿sí? Que quería hablar revelación, doctrina, conocimiento. Y a se lo toma y se lo saca fuera del templo y se cierran las puertas, ¿sí? Se cerraron las puertas. Se acabó la oportunidad. Se acabó la oportunidad y no por mandato divino, ¿no? Porque resistieron al enviado, porque se resistieron a la trompeta. Porque ¿para qué invertir en esto? ¿Sí? Y acá no tenemos ni hambre, ya no tenemos hambre, se nos sacia. Estamos siempre aprendiendo la verdad, aunque nunca alcanzamos conocimiento, ¿no? Estamos siempre aprendiendo sin alcanzar la verdad, saciados. Nos reunimos todos conforme a nuestras propias concupiscencias, nos amontonamos y aprendemos todo el tiempo alrededor de maestros. No necesitamos más. Pero esta trompeta, la trompeta apostólica, la de que traía, la que exhalaba el hálito, el ánimo, el soplo de Dios que traía el apóstol, fue resistido. Lo vemos ahí, se cerraron las puertas. Vamos a volver un momento a Ezequiel 31, ¿era, no? No, 46. Vamos a movernos un poquito ahí, ya de una forma que prefiero que anote y se la guarde, pero más bien que reciba el hálito. Que después vuelva y lo lea. No quiero detenerme mucho en eso, pero sí quiero que vea que el pueblo tenía oportunidad. Vamos a buscarlo, porque dice así: el templo se abre el día de la luna nueva, no solamente es el de reposo, sino cuando suena la trompeta. Nos avisan que está abierta la puerta del templo. Tenemos oportunidad, entró el príncipe, vamos bajando, cerca. Entra el príncipe, adora. Vamos bajando, vamos a ir leyendo para abajo. Siga. ¿Ven? No se cerrará la puerta hasta la tarde. También tiene que adorar ¿quién? El pueblo. Porque entró un príncipe que les da, siga, les da oportunidad, día de reposo, lunas nuevas, hay holocaustos, siga más abajo. Quiero que vean esto. Más. Mire, cuando el príncipe entra, entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entra delante de Jehová en las fiestas, el que entra por la puerta del norte tiene que salir por la puerta del sur, y el que entra por la puerta del sur tiene que salir por la puerta del norte. No volverá por la puerta donde entró, sino que saldrá por la de enfrente. Siempre hacia, no puede volver. Entres por donde entres, vengas como vengas, te estás obligado a avanzar en la casa de Dios. Por lo menos si te entró un trompeta. Por lo menos si alguien te avisó que es luna nueva. Es avanzar, no es para atrás. Dice que los que retroceden no agradan, ¿sí? Que los que retroceden son vencidos. Dice que los que retroceden a Egipto son vencidos, ¿sí? Fueron vencidos. Nosotros no somos, dice el apóstol Pablo, los que retroceden. El espíritu siempre va hacia adelante. Dice entonces que el pueblo que entra por el norte, salga por el sur, y el que entra por el sur, salga por el norte. ¿Sí? Que entre y salga, que recorra la casa, me imagino, que si entra por un lugar no puede salir por el mismo. Que si entraste por una dolencia física no puedes salir por la misma, porque ahora que estás sano me voy sanito. Que si entraste por una situación, no puede ser, no puede suceder. No es la ordenanza en el día, no es para el séptimo día, no es para el día de reposo, no es para cuando se ve la luna nueva, para cuando te la anuncian, para cuando se llama por una trompeta a los príncipes. ¿Sí? Cantares 4:1.
Del norte y del sur podríamos decir mucho, ustedes ya saben. O del sur y del norte. Solo quería ver el trayecto como lo leí en algún momento. 4. No, pero es otro. A ver, ponga el 7. Ya voy terminando. Rápido, ¿no? ¿O no? Ahora me dicen que no. Más o menos, ¿no? Bien, ¿no? Un trompetazo. Sí, sobre todo. Déjenme buscar un momento. 4:16. A ver si es. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Sobre el aliento, sobre la impartición, sobre el soplo. Pero como la fiesta de las trompetas tiene que ver con su venida, hay un soplido que no puede faltar y es en su huerto. ¿Sí? Soplad en su huerto. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Los frutos de otoño, porque es la fiesta de las trompetas. Soplad en mi huerto. Pónganle otra versión para que vean que Aquilón y el austro son el viento del sur y el viento del norte. A lo mejor la experiencia que le hablaba yo recién les servirá para ser parte de los que van a soplar. Dice el espíritu y la esposa dicen, ven. Esto sucede en el huerto. Este soplido es de ahí. ¿Sí? Viento del norte y viento del sur. Ven acá. Soplad en mi jardín. Esparcid vuestra fragancia. Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos. Sustentarlo a él con esos frutos en el Edén. ¿Sí? Sustentarlos con los frutos de labios que confiesan. ¿Sabe cuántos frutos? Podemos, ¿no? Frutos de justicia, frutos de alabanza. Para que abundemos en frutos, porque ahora hay que sustentarlo a él. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta, que nos anuncia que él viene. Por eso no nos podemos distraer. Por eso tenemos que tener un contacto fluido con estos espíritus, con este ánimo, con este soplido, con estas imparticiones que Dios ha provisto a través de sus hombres trompetas, instrumentos escogidos. ¿Se entiende? Porque nos harán experimentar esto, la puerta abierta y la oportunidad. Oren, dice Pablo, por mí, para que yo me encuentre con la puerta abierta. Si Pablo se encuentra puerta abierta para la palabra, es decir, para impartir, él preparará a otros. Si el Espíritu Apostólico prepara a otros. Por eso en la fiesta de las trompetas en el templo, al 7º día se abría para la oportunidad de los que tenían que recorrer del sur al norte y del norte al sur. A lo mejor esta experiencia es la que necesitamos hoy y que no podemos ver tan precisamente. Tal vez no nos sentimos identificados todavía con esta experiencia, pero alguien en el huerto tendrá que llamar. Y el que llama es, según el Apocalipsis, es el viento, el espíritu, el ruaj, y su esposa también. Entonces, si ella llama, ella también exhala un espíritu para decir al amado que venga. Entonces ya formamos parte, ¿sí?, de esta fiesta de trompeta, de esta experiencia con Dios. ¿Quieren una relación con Dios? No será personal. No será una relación con Dios. No será Dios, porque la relación personal la tuvo con Adán y le sopló un aliento de vida. ¿Sí? Pero con el celestial se mueve de esta manera. Es una relación con el cuerpo, es una relación con la amada. Es ponerse de acuerdo con el espíritu para preparar la venida. Todos los que aman su venida, dice el apóstol Pablo. Con ellos yo puedo andar. A esos puedo impartir y esos me imparten. ¿Se entiende? En el huerto entonces, el viento del norte, el viento del sur,
se sopla. Hay shofar, hay trompeta, hay espíritu que le piden a el amado que venga, porque va a ser sustentado. Amén. Vamos al último versículo, está en Isaías. Estoy golpeando el micro. No, perdón, Salmo 24. Es importante la trompeta, pero también es importante que estemos abiertos, dispuestos a oírla. Alzad vuestras cabezas, alzad, oh puertas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Amén. ¿Está ahí? Para que entre el Rey de Gloria. A lo mejor en este templo donde se cerró la puerta no se vio trompeta, pero mucho menos se vio al Rey de Gloria. A Cristo hoy se lo imparte. ¿Sí? Al espíritu de la profecía se le imparte. Y la profecía dice que Él vuelve. Entonces, nuestra preparación es esencial. ¿De qué depende del hálito de vida que se me sople? Dice, el ungido es mi aliento de vida. El que se preparó para esta hora, el que se dejó forjar. Pero necesita que estemos abiertos. Necesita una congregación, una iglesia, un lugar donde ser recibido. Esa es la buena obra. Recibir al que Él envía. ¿No? Hablamos tantas veces de todas estas cosas que he hablado, pero en el contexto de las trompetas y de la venida creo que es importante que lo recalquemos una vez más. Porque a lo mejor a nosotros estamos recibiendo alientos o hálito o soplo o oyendo trompeta, pero a lo mejor en otros lugares no. A lo mejor en otros lugares se está rechazando y cerrando puertas y se está dejando afuera al que tiene el aliento de su vida. Y eso es terrible, porque estamos sobre la hora, ¿no? Amén. Oramos por las puertas que se alzan. Yo sé que en este lugar muchos nos hemos levantado y nuestra eternidad dará testimonio que podremos permanecer, ¿sí?, hasta que Él venga. El apóstol Pablo dice, y se preocupaba por la trompeta. Yo empecé por esa preocupación también, me hice de él, para ver qué le preocupaba de la trompeta, el llamado, que no sea incierto. Pero vi la forja, ¿sí?, y la predisposición para aquellos que serán su instrumento. Pero también veo que tiene que haber una disposición a recibirlo, ¿sí? El ungido es el hálito de tu vida, el aliento de tu vida. Amén. Dios, te bendecimos. Pónganse de pie, porque parece que le creyéramos, que le entendiéramos, que recibiéramos el espíritu de la profecía, como quien va a recibir el hálito, el ánimo, el soplido, como el que entendió la figura por medio de las cosas hechas. Dios, queremos oír tu sonido, cierto, a tiempo oportuno. Pero también, Dios, oramos en esta tarde para poder ser puerta abierta para la palabra. Queremos alzarnos como una puerta eterna. Queremos que nuestra cabeza esté en un lugar, como estuvo la de Juan, al instante en el Espíritu, en un ambiente celestial. Dios, porque así hiciste con el primero, también harás con el segundo, pero ha cambiado el instrumento. Oramos por los que nos imparten vida en esta hora. Y recibimos, Dios, más vida, más espíritu y más verdad con cada palabra. Bendecimos los instrumentos que estás usando en esta hora en cualquier lugar y peleamos con ellos esta guerra. Dice que cuando la trompeta suene es un llamado a la batalla. Y en esta hora muchos están sufriendo
el rechazo encuentran puertas cerradas. Dios se los toma de los lugares y se los saca. Y se están perdiendo de estos vientos. Se están perdiendo de la experiencia y la invitación para habitar en el huerto, llamando a tu amado. Dios, oramos por aquellos que caminan ahora en lugares donde no son bien recibidos, en lugares donde no son entendidos, en lugares donde se desecha y ni siquiera se invierte para que haya más trompeta, para que haya más sonido, para que tu llamado, Señor, llegue al corazón y al espíritu de muchos. Nos proponemos en esta hora, Señor, a seguir siendo forjados en este lugar. Y te damos gracias por la voz que hemos oído. Y al instante nos situó en el espíritu. Al instante hizo al celestial de nosotros. Y nos recordó todas estas cosas que deben de suceder, que no podremos detener, que no le pondrás pausa ni que les harás, ni le darás otro tiempo. Este es el tiempo en que las cosas tienen que ser alcanzadas, que tienen que ser manifestadas. Te bendecimos, Rey, porque el que se levantó y levantó esta cabeza, esta mente de Cristo, para entender estas cosas, será puerta para otro. Pero también guerreará por los que tienen que entrar y no se les está permitiendo. Señor, por esas puertas cerradas, esas congregaciones, esos templos que no han visto y no han entendido tu divinidad y tu poder, que lo puedan ver ahora, Dios, a través de las imparticiones, de las enseñanzas, doctrina, profecía, el conocimiento que hemos adquirido nosotros, Dios, que podamos transmitir estas cosas hasta que se alcen las puertas eternas, hasta que abran su cabeza y reciban su hálito de vida, para ser hechos como el segundo, para ser hechos celestiales. Te bendecimos, Rey. Danos la honra de formar parte de esto. Permítenos ser instrumentos. Tenemos oración también. Venga, vamos a orar. Quiero orar. No. Esta para toda la gente que se ha comunicado por ese medio. Mientras la maestra predicaba en el Face, pasando de mucha gente que está viendo ahí, y he puesto a comunicarme con ellos, o sea, hablando con ellos, porque hay cosas que no hacemos. Entonces me he puesto a comunicar, dándole bendiciones, y dije también una cosa que tenemos que hacer, es que pueden pedir oración por intermedio del Face. Y fue así que mucha gente se ha comunicado y ha pedido oración por intermedio del Facebook. Así que este es un medio, y si las personas que están a miles de kilómetros lo creen, este es un medio importante para que les llegue sanidad. Por eso quiero nombrarlos, porque nos están mirando, han mirado la prédica y han pedido oración. Tenemos qué bueno que hay mucha gente que se está comunicando. Marta Cris Flores, la bendecimos, ha pedido oración. Magdalena Núñez es la nuera de esta chica y ha tenido problemas con el embarazo. Está en el último mes del embarazo y vamos a orar por ella ahora. Claudia Gatti está conectada también, vamos a orar por él. Lucía, una chica que sufre de Jerez, que sufre problemas epilépticos, vamos a orar. José y Esperanza, y Margarita Flores te bendice, también bendice. Así que a toda esa gente que está ahí, nosotros acá vamos a orar por eso, porque creemos que Dios va a hacer grandes cosas por intermedio, que la palabra del Señor va a llegar. Así que, por favor, iglesia, nos ponemos a orar. Vamos a orar por Magdalena Núñez. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros ahora, Señor, oramos, Señor, con tu palabra por delante y con el Espíritu Santo, Señor, que esté llegando a la vida de esa mujer, Señor, para que la gestación, el embarazo, Señor, vaya y termine bien como ha empezado, terminará, Señor. Porque tu palabra, Señor, dice, y tú diste la vida, Señor, tu palabra, tu sangre, Señor, ahora, Señor, está cubriendo la vida, Señor, está cubriendo ese vientre, Señor, está
sanando, Señor, y está llevando a buen término, Señor, ese embarazo. En el nombre de Jesús, no tendrá problema, y nacerán. El nombre de Jesús está sobre esas vidas, Señor. Queremos orar también por Lucía. Sufre ataques de epilepsia. Es un desorden que el Espíritu Santo, la palabra del Señor, puede poner en orden. Hay algo, Señor, en esa vida de Lucía, Señor, que está perdiendo, hay algo descontrolado, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de esa vida ahora, Señor. Toma el control de esa vida, Señor. Que ella tenga el control de su vida. Que no haya nada que pueda decidir y tomarla y llevarla por donde ella quiera. Padre, en el nombre de Jesús, que vuelvan, sí, que pueda decir, Señor, esta es mi vida. Jesús ha dado mi vida por mí. Ha sanado mis heridas. Y no va a haber nada que me pueda atacar. No va a haber nada que me pueda hacer lo que yo no quiero. Sí, Señor, hay que creer. De la misma manera que el Padre tenía al Hijo, que había un espíritu que lo llevaba de un lado a otro. Vino Jesús y dijo, cree. Y el Padre dijo, ayuda a mi incredulidad. Y ahora oramos como iglesia para que pueda ayudarte a creer, Lucía. Para que pueda ayudarte a tomar autoridades. Y yo quiero eso. Yo quiero tener el control de mi vida. Porque Jesús dio su vida para que cada uno de nosotros tenga control de nuestras vidas. Ahora, Señor, rompemos, Señor. Ahora, Señor, liberamos, Señor, a Lucía. Liberamos a Lucía desde el control, Señor. Y toma gobierno, Señor, sobre su vida. Bendecimos a cada una de las personas que han estado escuchando la palabra. Y les decimos que pueden pedir oración por sanidad, por reconciliación. Pueden estar llamándolo en el momento de la prédica, levantar su mano y decir, yo quiero que oren por mí. No importa los kilómetros que estemos. Dios está aquí y está ahí. Tenemos que creer, Padre. Padre, Señor, bendecimos a cada una de las personas que han estado hoy, Señor, conectadas, Señor, porque creen. Sin duda, Claudia, estás mirando. Estás mirando porque Dios te está poniendo de ese lado para que escuches la palabra de Dios. Dios te ha ubicado del otro lado para que tú estés siendo bendecida por la palabra de Dios, Claudia. Marta Flores, si hemos estado conectados es porque Dios quiere que nos congreguemos. Dice que Dios estará en medio de nosotros y estábamos congregados aquí y ahí. Hay una fuerte bendición de Dios para todos aquellos que crean que se puedan estar del otro lado conectados. Bendición. Qué bueno lo de la oración. Dice Apocalipsis 8 que hubo un silencio en el cielo por media hora. Usted sabe que lo que hay que callar es la ignorancia, las cosas que no conocemos, dicen las Escrituras. Pero previo a la entregar de la trompeta a los ángeles, hubo un momento de silencio, pero también hubo un momento de oración. Un momento de oración, dice que un ángel recogió las oraciones de los santos, ¿sí? Las llevó ante la presencia de Dios. Y luego cayó la respuesta de mano del ángel a la tierra. Así que los bendecimos con la certeza de que esa respuesta llegará. Después la trompeta. Después la trompeta. Pero primeramente hubo un silencio. Hay algo que hoy escuchaste que no sabías. Una oración que le has dedicado, un clamor que le has dedicado a Dios y un ángel que la levantó ante la presencia. Esperemos la respuesta entonces. Bendecimos entonces este momento. Te damos gracias, Dios. Amén.